A mí me tiene un poquito más las gárgaras de agua salada que hago, pero la gripe, hermano, me está maltratando mucho. Gloria al Señor. Vaya al Salmo 91. Salmo 91. Gloria al Señor. Aleluya. En lo que usted lo busque, hermano, yo estoy viendo los fondos. Y yo estoy tentado, hermano, que nos pongamos de acuerdo y compremos la tambora. Porque ahí hay cuarto para comprar la tambora. Amén. Hay dinero. Para el piano no vamos a seguir con el proyecto, pero yo pastoralmente le propongo a la iglesia que con esos cuartos que hay en los dos fondos, compremos la tambora. Amén. ¿Ustedes creen? Amén. Y ahí nos vamos aliviando, porque ese dinero está ahí para eso, hermano. El pobre no puede guardar cuarto. El pobre puede estar descacarado y no se enferma. Pero desde que consiguió cuarto, y una cosa que no se me quita, por ahí se va. Todo ese dinero está ahí. Vamos a aprovechar que esos chelitos están ahí. Amén. Amén. Y vamos nosotros a sacrificarnos y comprar la tambora. Amén. A comprar la tambora. Porque tenemos que ir resolviendo, hermano. No podemos poner loco. Porque si nos ponemos locos ahí se verdad. La iglesia no loco allí. No. Que no nos digan así. Gloria al Señor. Vamos a tener que ir resolviendo porque para Dios no hay tiempo malo, hermano. Lo que tenemos que ser sabios. Si no somos sabios, ya ustedes saben. Otra cosa, nosotros como iglesia, hermano, como iglesia, aportamos a la construcción del campamento 9,000 pesos. Nosotros como iglesia. Y créanme, hermano, que hay iglesias más grandes que la de nosotros y aportaron menos que nosotros. Lo que le quiero decir, hermano, es para que usted lo sepa, que nosotros como iglesia aportamos a la construcción del campamento en Baní 9,000 pesos. Amén. Y le damos gloria a Dios porque usted se dejó tocar para eso. Amén. Leemos la escritura en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque lo has puesto a Jehová, que esto es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre, gracias por tu palabra que han sido leídas. Te pedimos que tú te continúes glorificando y bendiciendo a tu pueblo por medio de ella. Usa tu palabra para exhortación, consolación y edificación. Gracias por todo, por nuestro amado Jesús, por nuestro glorioso Salvador. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Fuerte un aplauso a Cristo en esta mañana. Gloria a Dios. Pueden sentarse los que están de pies. Se me olvidaba, hermano, dentro de las cosas, no deje de tomar su ayuno y su oración. Los hermanos Natalia están en cuidados intensivos.
le hacen falta 4 pintas de sangre, pero el médico no quiere ponerle porque la está vomitando. Amén. La infección se le ha regado en todo el cuerpo. Estamos orando por un milagro, pero usted sabe, hermano, cuando un cáncer hace metástasis, solamente la mano de Dios vira ese diagnóstico. Usted y yo lo sabemos, no nos podemos engañar. Nuestro hermano Juan Carlos está claro, porque los médicos reunieron a la familia ayer para decirle cuál era la real condición de Natalia, porque el cáncer se le ha regado a nivel de infección y eso clínicamente no es reversible, pero divinamente sí. Amén. Cuando es un cáncer hace eso, ya los médicos saben que ellos perdieron la batalla, pues no hay más nada que hacer, pero Dios es quien tiene la primera y la última palabra, y como yo le oro a Él, yo no sé el propósito que tú tienes con ella, con la familia, pero si tú tienes un propósito para lo porvenir con ella aquí en la tierra, tú harás el milagro que hay que hacer. De lo contrario, tú tienes la última palabra. Amén. Amén. Eso para que no le suelten en oración. Bien, hermanos, Salmo 91. Bajo el tema morando bajo la sombra del Dios omnipotente. Morando bajo la sombra del Dios omnipotente es el tema. El Salmo 91, el Salmo espantapájaro, el Salmo espantademonio, porque es difícil que usted llegue a la casa de un religioso, aunque sea pentecostal, tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, porque la gente se le ha metido entre el caco de creer que cuando abre en su casa el Salmo 91, tiene el mismo efecto que tiene la herradura en la entrada de la puerta, la sábana en la entrada de la puerta, el pan seco que cuando usted no era cristiano ponía en la entrada de la puerta para que la miseria no entrara a su casa. Así se ha vuelto el Salmo 91 para mucha gente. Lo tienen abierto para que nada malo le entre. Hermano, nada menos ni nada más desacertado. Si la Biblia tiene poder, no importa que usted la abre, no importa que usted la recite, la Biblia tiene poder. Pero tomar el Salmo 91 como un amuleto no es una buena decisión. Amén. Sino que usted tiene que confiar en el Dios que mandó a escribir el Salmo. En el Dios que mandó que se pusiera en esa palabra en el Salmo. Es que usted tiene que creer y yo también. Amén. También se le llama el Salmo del soldado. El Salmo de la protección. El Salmo que tradicionalmente se le adjudica a el patriarca Moisés, porque se cree que es una continuación del Salmo 90. Este salmo era recitado por los soldados cuando iban a la guerra, para pedirle a Dios que cuando ellos fueran a la guerra, Él pueda hacer de ellos la sombra que lo cubra contra el enemigo. Entonces este salmo, hermano, contiene una gran cantidad de promesas. Unas 13 a 16 promesas aparecen en el Salmo 91, la cual nosotros podemos recibir los beneficios de cada uno de ellos. Esto lo recibe ¿quién? El adorador que escoge a Jehová como su protector. En medio de la inseguridad y la vulnerabilidad de la vida y del engaño de la autosuficiencia humana, esto me recuerda las palabras que le dijo Booz a Ruth ante la decisión que ella tomó de ir tras Noemí. Booz le dijo a ella en Ruth capítulo 12, verso 12: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida por parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuya sala has venido a refugiarte. Ella anteriormente, en el capítulo 1, verso 16, había dicho lo siguiente. Ella había dicho: tu Dios será mi Dios. Y como ella eligió a Dios como su refugio, Dios le dice que ese Dios bajo cuyas alas ella había venido a refugiarse, ese Dios
recompense la obra de amor que ella hacía por Noemí, pero que también cumpla de una manera remecida y le dé el pago como si fuera una remuneración. Amén. Dios quiere que tu obra, la que tú haces, es la voluntad de Dios, que lo que nosotros hacemos, Dios nos remunere. ¿Y qué remunerar? En otra palabra, Dios nos asigne un salario, un sueldo. Dios no es un patrón, mis amados hermanos, que pone a la gente a trabajar y no lo sustenta con un salario. Y vos sabes que Dios, cuando nosotros trabajamos en su obra, Dios se convierte en nuestro patrón y le asigna un salario, y eso lo desea vos para Ruth. Ruth había dejado la seguridad que representaban sus padres, la seguridad que representaba su pueblo. No se puede decir, hermano, que confiamos en Dios cuando todavía nos aferramos a la seguridad de nuestros propios recursos. Hay gente que se siente seguro por el buen trabajo que tiene, por la buena casa que tiene, por el buen ingreso que tiene, y por eso deja a Dios como la última opción. Pero Ruth dejó su pueblo, dejó su padre, dejó su ciudad, dejó sus amigos para refugiarse bajo la sala del Dios omnipotente. Y nosotros, mis amados hermanos, debemos de soltar las cosas que nos impiden vivir bajo la sombra del Altísimo. Amén. No se puede, hermano, aferrarnos a esa cosa. Depositar nuestra confianza en el Dios resultará ser siempre la más importante y sabia de las decisiones. Refugiarme en Dios. Más aún en estos tiempos en que el hombre muestra cada vez más su incapacidad para resolver los problemas más elementales. Hoy en día elegimos los gobiernos y cada día demuestran su incapacidad para resolver las cosas más elementales, como son energía eléctrica, agua potable, alimentación de la población. Cada día, no el que está, ni el de allí de aquel país, todos los gobiernos demuestran incapacidad para esto. Con más razón ahora es que la iglesia debe refugiarse bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del omnipotente Dios. Y que el mundo espiritual, además de eso, hermano, además de la insuficiencia humana, el mundo espiritual está desencadenando los más fieros ataques. Los más fieros ataques, no solamente a la iglesia, sino también al mundo. Apocalipsis capítulo 12, verso 12 dice: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Lo que usted está viendo, el auge de los crímenes, de los asaltos, de la corrupción, de la delincuencia, el auge de los problemas en los matrimonios, el auge de tanta gente poniéndose loco, es porque el diablo ha descendido con gran ira, porque el diablo sabe que a él le queda poco tiempo para que lo manden al lago de fuego. Y la iglesia debe entender que fuera de Dios, refugiándose en las cosas pasajeras de este mundo, no va a poder aguantar lo que viene. Amén. Entonces, hermano, el diablo sabe que le queda poco tiempo, y tú también debes saber que solamente vamos a soportar lo que viene morando bajo la sombra del Dios omnipotente. Pero ¿qué significa morar? Morar significa residir en un lugar de forma permanente. Hello. Morar significa vivir en un lugar de forma permanente. No es que hoy yo vivo a la sombra del Altísimo y mañana no. No, esa decisión de tomar como lugar de habitación la sombra del Omnipotente debe ser una mudanza de forma permanente, pensando que de aquí nadie me saca. Esta casa es mía, esta no se la debo a nadie. Dicen los que adquieren casa propia después de pagar alquiler. Y cuando usted llega a refugiarse bajo la sombra del Dios omnipotente, debe hacerlo pensando que de ahí no se vuelve a mudar para ningún otro sitio. Ahora, si a Palomino, que no tiene casa,
le tocare vivir a la orilla de una cañada que se desborda, usted sabe lo que va a pasar cuando la cañada comience a inundarme la casa. Que Palomino dice: de aquí yo me voy, yo me mudo, porque hay peligro de que mi familia, mis hijos, mi esposa y yo muramos con una riada. ¿Por qué? Porque es un lugar inseguro. Un lugar inseguro. Y el salmista comienza diciendo lo siguiente, María Lidia. El salmista comienza en el Salmo 91, verso 1, diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿qué significa esto de vivir bajo la sombra del Omnipotente? Significa recibir su protección, su amparo, su apoyo, encontrarse bajo su influencia o autoridad de manera directa. ¡Wow! El que se refugia debajo de la sombra del Omnipotente no tiene auxilio a través de intermediarios, sino a través de la persona directa del Dios eterno. Es Él el que te cuida, el que te protege, el que te ampara, el que te suple todas las necesidades. Es Él cuando vivimos bajo la sombra del Omnipotente. Pero dice la Escritura o la definición que esto implica que una persona, ponga atención por favor, esto implica que una persona o grupo de personas están resguardadas ante las dificultades o situaciones adversas en ese lugar. Resguardada ante situaciones, ante dificultades y toda situación adversa. Estamos cuidados cuando moramos bajo la sombra del Dios omnipotente. Alabado sea el Señor. Pero ¿cuáles son los beneficios de vivir bajo la sombra del omnipotente? Hay beneficio en vivir allí. Hay beneficio de que vivamos en un lugar que nos ofrece seguridad. Sí, el salmista inspirado por el Espíritu, sea Moisés o sea quien fuera que lo haya escrito, él ha vivido allí. Aleluya. Y él sabe quién es Dios para el que vive bajo su sombra. Y en el verso 2 él dice que cuando usted se muda allí, aleluya, usted proclama palabras como la que sigue a continuación. Cuando usted está allí viviendo, ¿verdad? Decíamos que usted dice: de esta casa no me saca nadie, esta no se la debo a nadie, aquí yo estoy bien, este lugar está seguro, esta casa está alta, aquí no se mete el agua, aquí si llueve no me mojo. Él dice que una vez que una persona toma la decisión de mudarse allí, él dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esa es la canción que se canta debajo de la morada del Altísimo, que usted vive diciendo: en este lugar en que estoy, Jehová, esperanza mía, castillo mío, el Dios en que yo voy a confiar. Él que ha vivido allí, él dice que ese es su cántico, ese es su testimonio. Pero ¿qué va a ocurrir en la persona que acepte la invitación del salmista a través del Espíritu Santo? ¿Qué va a ocurrir en su vida? Que usted podrá llenarse la boca diciendo que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El que vive bajo la sombra del Omnipotente, Dios lo libra del lazo del cazador, del que te persigue, del que busca para destruir tu vida, del que te enferma para que tú no te sales y viva una vida achacada. Él te va a librar. O sea, escuche, no es que no te va a enfermar, no es que no te va a llegar desempleo. El Salmo no está diciendo eso. Si tú quieres interpretarlo así, no, el Salmo no está diciendo eso. El Salmo no está diciendo que no vas a tener problema en el hogar. El Salmo no te está diciendo que a ti no te va a llegar una crisis económica. No. Lo que está diciendo el Salmo es que el fin último, la intención de los problemas, que es destruir, es desbaratar al ser humano. Eso
no te va a hacer efecto. Que la prueba por la que tú estás pasando no ha venido para destruirte, porque de eso te va a librar Jehová cuando tú vives bajo la sombra del Dios omnipotente. No, ese lazo del cazador no te va a atrapar, porque el cazador, una vez que atrapaba el animal, lo asaeteaba con flecha y terminaba de matarlo. Pero él dice que no, que Dios lo va a librar de la peste destructora. Lo libró del COVID, ¿verdad? Esta gripe tiene paso de que cree que va a matar a mucha gente, pero nosotros estamos vivos. Lo que está diciendo aquí, que el que mora bajo la sombra del Dios omnipotente, el COVID, ¿a cuánto le dio el COVID, incluyendo al pastor? A mí me dio COVID. Pero el COVID no me mató. Eso es lo que está diciendo el texto. Me van a venir problemas, pero no me van a destruir. El COVID tocó mi cuerpo, pero no me mató. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo bajo la sombra del Dios omnipotente. Y el que vive en ese lugar, le llegan problemas, pero los problemas no lo destruyen. Alabado sea el Señor. El verso 4 dice que el que vive allí, Dios lo va a cubrir con sus plumas y que debajo de sus alas estará seguro. Dice el escudo y adarga de su verdad. Dios al que ha tomado, porque eres tú que tienes que tomar la decisión. Dios está con los brazos abiertos. Como la gallina cuando va a llover o está lloviendo, que le abre las alas a los pollos para que se metan debajo de ella y a lluvia no le afecte. De esa misma manera, los brazos de Dios, las alas de Dios están completamente abiertas para que cuando el problema venga detrás de ti con la intención de destruirte, con la intención de matarte, con la intención de que te descarríes, tú sepas dónde debe ir y lo que debe hacer es refugiarte bajo la sombra del Dios omnipotente. Porque Él te va a cubrir con su pluma y cuando tú estés allí es que tú vas a estar seguro. ¿Qué es lo que está diciendo el Salmo? Que fuera de ahí la vida tuya es una inseguridad y un constante peligro de destrucción. Amén. Pero ¿qué es lo que dice? Escudo y adarga. Escudo y adarga es lo mismo. Lo único que la adarga era un escudo pequeño con forma de corazón, hecho de cuero, que lo utilizaban cuando el ataque no era muy fiel, cuando el ataque no era muy brutal. El guerrero se cubría con ese escudito pequeño. Pero había otro escudo grande, hecho de madera o de metal, que era para detener flechas, para detener lanza, para detener los ataques brutales del enemigo. En vez de tomar la larga, el guerrero profesional, preparado, sabía que el ataque que le estaba viniendo no se enfrentaba con la larga, sino con el escudo grande. O sea, que tú, el hecho de que estés, Dios en ese lugar se va a constituir para tu vida y para la mía en el escudo grande cuando el ataque del diablo es de verdad. Porque hay ataquecitos que tú ni lo sientes, que tú ni te das cuenta que el diablo te está sacando la lengua y te está pellizcando por la costilla. Tú no lo sientes. Pero hay otros ataques del diablo, mire varón, que son una clase de empujones, como la que dijo el salmista. Empujones violentos, dijo el salmista. El salmista, después de haber quedado vivo, después de un empujón que le dio el diablo para que se le rompiera el pescuezo, dijo: me empujaste, diablito, con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Alabado sea el Señor. Y Dios va a ser el escudo grande para los ataques grandes del diablo. Y va a ser el escudo pequeño para cuando el diablo lo ataca de forma pequeña. Wow. Eso le ocurre. Ese tipo de defensa ofrece Dios a la persona que lo escogen a Él como el refugio. Gente que dice: yo no puedo vivir en este mundo inseguro. Yo no puedo vivir en este mundo que por donde quiere problemas.
Que tú no puedes tener cuarto porque los ladrones lo olfatean y van y te atracan. Un mundo, hermano, que el cajero, usted va al cajero y saca 200,000 pesos y el cajero llama al ladrón. Salió un individuo que se llama Eduardo, un blanquito, él, medio bajito, lleva 200. ¿Usted cree que eso es posible? Atraco planificado desde los bancos, con atracadores preparados afuera de los bancos se han dado en este país. Entonces tú vas a vivir en un mundo así. Tú vas a vivir confiando en el presidente de la República, en el sistema de salud, en la educación. Tú vas a seguir confiando de este país. No, tienes que refugiarte bajo la sombra del Dios omnipotente. Amén. Y allí los dardos de fuego del diablo no te podrán hacer daño, como lo veremos. La promesa, mis amados hermanos, que Él ha dado, sin duda se cumplirán en tu vida y en la mía. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque escudo y adarga es su verdad. Oiga, la verdad es el escudo de Dios. La integridad con que tú vivas, allí es el escudo que Dios va a usar para protegerte. La promesa que Él te ha dado, Él va a hacer que se cumplan en tu vida tarde o temprano. Verso 5 dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, ni nada de eso. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Efesios capítulo 6, verso 16 dice el Señor hablando sobre esta cosa. Él le dice a la iglesia, Él le dice a los creyentes que sobre toda la armadura, sobre todos los efectos, la coraza, que el yelmo, la espada, sobre toda cosa, tomad el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Acuérdate que Dios es tu protector. ¿Pero de quién es que Dios es protector? De los que confían en Él. ¿Y cómo se llama la confianza del creyente? Fe. Tú puedes vivir bajo la sombra del Altísimo, pero es para tener fe. Ay, Jehová. Yo no concibo la idea de un creyente que diga que vive bajo la sombra del Altísimo y vive lleno de miedo, lleno de pánico. Es que de eso es que Dios te libra cuando tú vas allí. De incredulidad, miedo a morirse, miedo a enfermarse, miedo a perder el empleo. El que habita el abrigo del Altísimo dice que Dios lo va a guardar de esos temores. Si es nocturno, si es de día, no importa la hora que esté pasando la situación, dice que tú no vas a temer cuando tú vives allí. Amén. No me digas que tú vives bajo la sombra del Altísimo y tú desde que pasa cualquier problemita te estás poniendo loco. Desde que te tuerce un pie poniéndote loco. Desde que te da una gripe poniéndote loco. Desde que poniéndote loco. Entonces, si tú vives bajo la sombra del Altísimo y tú nada más te pasas quejándote, lamentándote, con miedo a que suban el arroz, con miedo a que suban el café, miedo a que suban, ay Dios mío, ay ahí viene enero, el mes más terrible, ay enero sí es malo. Si tú vives así, tú no vives bajo la sombra del Omnipotente. Porque al que vive allí, Dios lo libra de eso. Ay Dios mío, ¿y de dónde yo voy a sacar para comprar esta pastilla tan cara que me dio el médico? El que vive ahí no piensa así. El que vive bajo la sombra del Omnipotente levanta la receta al cielo y le dice: Jehová, tú eres mi proveedor. Provéeme para yo comprar lo que el médico me recetó. El que vive bajo la sombra del Altísimo tiene un lenguaje de fe, tiene un lenguaje de victoria. Aunque el problema está allí, cuando nos dan el diagnóstico que estamos prediabéticos, que estamos con una alta presión, el que vive ahí abajo dice: Señor, encárgate tú de esta enfermedad. Hay enfermedad, hermano, que los médicos dicen: esta enfermedad que tiene su hijo, esa enfermedad que usted tiene, nada más le da al que le da de 5, nada más se salva uno. Pero el que vive bajo la sombra del Altísimo, ¿qué dice? El uno soy yo. El número 1 que se salva de esa enfermedad soy yo. No tiene temor.
de los terrores del día ni de los de la noche. No. Tome el escudo de la fe. Pero no es nada más del terror nocturno que una persona no tendrá miedo. También no le tendrá miedo ni a la pestilencia que anda en oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruye. A nada de eso le vamos a tener temor. No le vamos a temer temor a lo oscuro que está el mundo, a lo difícil que está la cosa, sino que vamos a tener confianza en nuestro Dios. Es a nada de eso que le vamos a tener temor. Pero si vivimos ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, yo sé cuando una gente no está bajo la sombra del Omnipotente. Oh, pastor, ¿y acaso usted es profeta o adivino? No. Porque el que no vive bajo la sombra del Omnipotente le tiene miedo a todo. Vive espantado. Grita más que un chivo y un puerco cuando le dan la puñalada en el corazón. El que no vive ahí es fácil de detectar. Pero el que vive bajo la sombra del Altísimo tiene un lenguaje diferente, de victoria. No tengo empleo, pero le sirvo al Dios que abre puertas. No tengo salud, pero le sirvo al Dios que sana. No tengo para comprar la pastilla, pero le tengo al Dios que suple. El lenguaje de los que viven bajo la sombra del Omnipotente es un lenguaje de seguridad. Amén. El único que le tiene miedo a Dios se llama el diablo y un hombre de fe y una mujer de fe. El diablo sabe que cuando usted le cree a Dios de verdad, él sabe que tiene que saber cómo ir a con usted. Cuando venga la pestilencia, cuando venga el terror nocturno, cuando venga la saeta volando en la oscuridad. ¿Cuál es el problema de una saeta en la oscuridad? Que usted no la ve cuando viene. Dice que cuando el diablo haga eso, cuando el mundo haga eso, que desate una crisis terrible, van a caer 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La saeta del diablo le va a caer a mucha gente, menos al que vive bajo la sombra del Dios Omnipotente. Le va a caer la saeta en el corazón a 1000 y hasta 10,000 le van a caer en los pies y a ti no llegará. Amén. La flecha del diablo no te va a destruir, sí él te va a atacar, pero al que vive ahí no le cae la flecha del diablo, porque escudo y adarga es su verdad. Y yo he decidido tomar el escudo de la fe para creer que los dardos de fuego del diablo no me van a destruir. Pero yo sé que tú no le prestaste mucha atención a lo que Pablo dijo. Pablo dijo, algunos dardos del diablo te van a caer y a otros no te van a caer. Así que dice el verso. ¿Tú le prestaste atención cuáles son los dardos que no te van a caer? Ninguno. Todos los dardos de fuego, dice Pablo. No importa cuán feroz es el ataque del diablo, ningún dardo de fuego del diablo a los que viven ahí, bajo la sombra del Dios Omnipotente. Amén. Amén. No es que no te van a caer dardos, es que no te van a matar. Va a haber tiempo en que Dios va a permitir que un dardo te asaetee, pero es para probar tu fe. Porque aquí no venimos a predicar lo que predican por allí. Dice que la pobreza es una maldición, que los evangélicos nos enferman. Predicadores que dicen que eso es del diablo, un evangélico enfermo. Predicadores que predican que es una maldición estar enfermo. No, eso no es lo que estamos predicando aquí. Lo que estamos predicando aquí es que te van a llegar problemas, pero esos problemas no te van a destruir. No te van a hacer descarriar. No te van a hacer blasfemar contra Dios. Job vivía bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando le llegaron los problemas, le llegaron cuando estaba bajo la sombra del Omnipotente.
Y le respondió a su mujer que evidentemente no estaba bajo la sombra del Omnipotente. Y la mujer le dijo, pero muchacho de la pobre, y todavía tú te permaneces fiel a un Dios que te ha quitado todo. Y la respuesta del que estaba bajo la sombra del Omnipotente fue, ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Si Jehová da, aleluya. Y si Jehová quita, gloria a Dios. No importa lo que Dios haga o permite en nuestra vida, vamos a tener una alabanza continua en nuestra boca. Alabado sea el Señor. Caerá mucha gente a tu lado, pero ¿cuáles serán los que van a caer? ¿Cuáles son los que caen? Los que el ataque lo encuentra alejado de la sombra del Omnipotente. Esos son los que caen. Porque los que estamos bajo la sombra del Omnipotente, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? No caer. Mas a ti, dilo en fe, mas a mí no llegará. Pero ustedes saben que yo soy un pastor medio dramático. Si tú sabes que van a caer 1000, que van a caer gente hermano que saca candela, chispa y fuego, que le hacen creer al otro que están en fe, que están en pie, que están parados, que son unos come demonios. Pero el ataque del diablo será tan brutal que va a encontrar demasiado, porque también van a caer ¿cuántos? 10,000. ¿Tú sabes lo que indica eso? Que hay riesgo. Pero ¿quiénes son los que van a caer? Los que están fuera, los que están morando fuera de la sombra del Omnipotente. Porque dice que el que está bajo esa sombra no caerá. Lo que indica que los que cayeron, ¿dónde estaban? De cuidado, hablando incredulidad. El diablo nos va a llevar. Ahora sí es verdad que nos vamos a comer uno con otro. Vamos a comer piedra con lo malo que está la cosa. Pero el que vive bajo la sombra del Omnipotente proclama palabra de fe. Como dijo el salmista, creí y lo que creí, eso hablé. Porque con la boca se confiesa para salud. Amén. Entonces, hermano, como este capítulo tiene 16 versículos, vamos a leer el verso 8 que reza la sazón. Porque el verso 8 tiene una declaración de total y absoluta seguridad. Dice él, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ciertamente significa que finalmente lo que va a ocurrir es que tú vas a ver a todo el que te está haciendo la guerra, a todo el que se ha declarado tu enemigo. Dice que tus ojos lo verán y tú mirarás y verás de la manera en que Dios recompensa a los impíos. Un día tú vas a despertar y te vas a dar cuenta de que ese impío que se ha convertido en enemigo tuyo, a veces sin tú haberle hecho nada, un día Dios te va a permitir verlo en ruina, derrotado, aniquilado. Tú un día lo vas a ver en el suelo, rodando, pasando vergüenza y trabajo. Un día Dios te va a permitir ver la recompensa de los impíos. Un día Dios te va a permitir ver cuál es el resultado de los que odian a Jehová, de los que odian a su pueblo. Un día tú vas a ver el resultado, donde termina tu vecino, que todo lo que consigue para el chupe. Un día tú verás la recompensa de esta juventud, que lo que quiere vivir comiendo droga como si fuera arroz. ¿Lo estamos viendo, sí o no? El resultado de ser impío, de rechazar vivir bajo la sombra de Dios. Lo estamos viendo, ¿verdad? Hogares destruidos,
gente en droga, en alcohol, gente atracando, robando y matando, y al final en la chirola. ¿Pero para qué ocurre?